Bueno, mi charla consiste en hablar del síndrome cardiorrenal, que es un síndrome novedoso que engloba dos órganos tan complejos como el corazón y el riñón. Sabemos hoy en día, debido a la enfermedad que tenemos como la diabetes y la hipertensión, cada vez vamos a tener más pacientes que están afectados del corazón y el riñón. Además son dos órganos que van en paralelo. ¿Qué quiere decir? Con afectación del corazón, a la larga da lugar a afectación renal y viceversa. O sea que una afectación bidireccional. Y desgraciadamente todos los pacientes que vemos nosotros desde el punto de vista nefrológico, la primera causa de muerte hoy en día son los problemas cardiovasculares, es decir, cardiopatía isquémica, infarto agudo en miocardio o ACV. Por lo tanto, hay que tener una visión global, no solo nefrológica cuando tratamos a estos pacientes, sino también hay que tener más bien ayuda de otros especialistas como cardiología o neurología y tratar de forma global estos pacientes, porque son muy difíciles de manejar. Porque si lo manejamos desde el punto de vista nefrológico, luego el cardiólogo lo maneja desde el punto de vista cardiológico y no tenemos una visión global, pues sería muy difícil manejar ese tipo de pacientes. ¿Cuáles serían las principales complicaciones a las que... Pues básicamente la patología renal, para que ustedes me entendáis, se divide en dos grupos, la aguda y la crónica. Entonces la aguda se suele resolver si se toman las medidas en el momento oportuno. Si no se toma la medida en el momento oportuno, pues entonces ya hay un daño renal, entonces se producen unas alteraciones fisiopatológicas y enseguida el primero afectado sería el corazón. ¿Por qué? Si el riñón deja de orinar de repente, pues aumenta unas sustancias tóxicas, por ejemplo el potasio, que nos puede dar a paradas cardiorrespiratorio, bradicardia o lo que sea. Luego está el otro grupo de enfermedades renal crónicas, son los pacientes que llevamos en la consulta y pueden estar en varios estadios, y en la mayoría de los casos la causa en España, en general, suele ser la diabetes y la hipertensión. Entonces esos pacientes no solo, como he dicho, padecen de riñón, sino el enfoque tiene que ser global. O sea, no solo tiene que tener una pastilla para controlar la tensión, sino también una pastilla para controlar la circulación, como un antiagregante plaquetario, una pastilla para controlar los lípidos. En fin, que hay que tener un enfoque global. Y si no lo hacemos de esta forma, por enseguida, pues lo vemos con un deterioro importante de la función renal y unas complicaciones cardiovasculares tan serias como, por ejemplo, problemas de circulación, claudicación intermitente, incluso infarto agudo en miocardio o, como he dicho antes, una ACV. Desconozco el porcentaje de pacientes que hay en Melilla de este síndrome cardiorrenal. Ya te he dicho que es una novedad, porque en muy pocos hospitales a nivel nacional se habla de este síndrome. De hecho, si tú fijas en cualquier informe de alta a nivel hospitalario, ya te digo, incluso en hospitales de tercera referencia, nosotros solo somos hospital comarcal, pero que ningún informe de alta viene definido lo que es el síndrome cardiorrenal. Te hablan que hay un diagnóstico de patología cardíaca, diagnóstico de patología renal, pero bajo ningún concepto alguien se moja a poner síndrome cardiorrenal, porque eso ya implica tener una unidad en el hospital que se dedica solo a esos tipos de pacientes que son de altísimo riesgo cardiovascular, por no decir una bomba de relojería. Sí, reponiendo la unidad, entonces haciendo unas estadísticas, se obliga a la IGESA a que monte esta unidad. Una unidad en la que estamos intentando trabajar para ver si se podría poner en un futuro en marcha en esta ciudad, porque en España somos uno de los países que estamos a la cola en estas unidades y está estudiado por muchísimas bibliografías que hay publicadas que trabajar con los pacientes cardiovasculares una vez que sufren un evento cardiovascular, un infarto, una angina de pecho o algún tipo de intervención cardíaca, el pasar a tratar a estos pacientes en este tipo de unidad en el que no solamente se trata el problema en sí de hipertensión o de azúcar o de cualquier afectación cardíaca, se trata al paciente de forma integral, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista dietético, desde el punto de vista de adicciones que el paciente pueda tener en alcohol, tabaco y fundamentalmente la educación sanitaria por parte de enfermería en estos parámetros. Y lo que se hace novedoso en esta unidad es que se ejercita la
actividad física. Existe una serie de, pues dependiendo de las pruebas que realice el cardiólogo, él va a determinarle a un fisioterapeuta cuáles son los ejercicios físicos que va a realizar este tipo de paciente. Este tipo de ejercicio físico va a mejorar la oxigenación de los músculos cardíacos y el paciente va a recuperarse en mucho menor tiempo, y está estudiado que la morbimortalidad de los pacientes que acuden a una unidad de rehabilitación cardíaca va a disminuir en un 20 o un 25% que si no acuden a esta unidad que se trata al paciente de forma integral. Entonces sería una cosa muy bonita que se podría poner en práctica aquí. Tenemos muchas ilusiones, pero claro, eso también conlleva gastos, conlleva un local porque requiere una serie de condiciones importantes, un equipo completo de psicólogos, de fisioterapeutas, de cardiólogos, de enfermeros y dinero que hay que invertir. Entonces, pero sería muy bonito que se pusiera esa unidad aquí, que es lo que se requiere mínimo, con un pequeño vestuario y una salita para dar una charla a los pacientes. Pero eso es cosa de los grandes, de los de arriba, que es los que tienen que decidir y que nos apoyen únicamente. Nosotros estamos en el intento, y al ser una ciudad con las características geográficas que tenemos y demás, que muchos pacientes se trasladan por los reingresos, por los empeoramientos de sus cuadros cardíacos, si está estudiado que disminuye la morbimortalidad, los reingresos y demás, eso sería fenomenal, porque al paciente se le trata desde los 15 días, 10-12 días que está ingresado, a la semana ya empezaría el tratamiento en la unidad de rehabilitación cardíaca, el ejercicio físico y el control por todo el equipo multidisciplinar. ¿Y el tratamiento se alargaría hasta cuándo? Pues dependiendo del estadio, de la fase, porque son 3 fases lo que conlleva la rehabilitación cardíaca, dependiendo del riesgo que tiene el paciente. Si el paciente tiene bajo riesgo, únicamente estaría 2 meses en control y luego pasaría a atención primaria. Pero si el paciente es de alto riesgo, necesitaría de 2 a 6 meses con control durante el ejercicio físico, con monitorización y demás. O sea, hay un seguimiento, porque el paciente en los primeros días, primeras semanas, tiene que estar haciendo el ejercicio, pero bajo un control estricto de telemetría, que se llama, que vamos viendo el funcionamiento cardíaco a la vez que va haciendo el ejercicio, controlando la frecuencia cardíaca, todo. Eso es fundamental, porque el paciente, después de una patología cardíaca, un infarto, hay que evitar que tenga algún problema.